A veces un simple paseo por un pueblo puede despertar recuerdos que creíamos olvidados. El olor a la leña en el aire, el ladrido distante de los perros o el canto de los gallos al amanecer tienen el poder de transportarnos a otro tiempo y lugar. Son esos pequeños detalles los que nos recuerdan nuestras raíces, las historias que nos formaron y los paisajes que dejamos atrás. Y aunque el tiempo haya pasado y los caminos sean diferentes, en esos momentos la memoria nos conecta con lo que somos, con lo que fuimos y con lo que en el fondo nunca hemos dejado de ser. Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos de Inmigración. Soy Liliana Espinosa Jesús, peruana, autora de novelas, creadora digital, inmigrante y como muchos de ustedes, alguien que ha vivido los desafíos de adaptarse a una nueva cultura. En este episodio quiero compartir con ustedes mis aprendizajes sobre el proceso de adaptación, ese proceso complejo que nos lleva a cambiar nuestra forma de vivir, de ver el mundo y de enfrentarnos a nuestros desafíos. Mis libros, Bajo el cielo gris de Madrid y El precio de desplegar las alas, disponibles en Amazon, nacieron de mi propia experiencia como inmigrante. Si alguna vez te has sentido como yo, un alma buscando un lugar al que pertenecer, te invito a que lo leas. En ellos encontrarás una parte de mi historia, mis reflexiones y mis vivencias durante este viaje tan transformador. Si este tema toca tu corazón, suscríbete, dale me gusta a este vídeo y compártelo y acompáñame en este viaje y compartamos juntos los aprendizajes de ser migrante. Este episodio es para todos aquellos que, como yo, han tenido que aprender a vivir de una manera distinta a la que estaban acostumbrados. Es para quienes han experimentado lo que significa empezar de cero, enfrentarse a la decisión de cambiar y adaptarse a nuevas realidades. También es para aquellos que buscan inspiración para superar los miedos y obstáculos del cambio y aprender a crecer en medio de la incertidumbre. Hoy quiero compartir con ustedes otra parte muy personal de mi viaje, la tristeza que sentí al ver cómo cada nuevo lugar al que llegaba, cada rincón de este nuevo país me recordaba a mi infancia en mi querido pueblo de Perú. Hoy hablaremos sobre esos pueblos que, aunque tan diferentes, me conectaban con mi abuela, con los recuerdos de mi niñez y con una sensación profunda de nostalgia. Cada calle, cada rincón, cada olor parecía traerme una mezcla de melancolía y dolor. El contraste entre mi vida pasada y mi nueva realidad me hizo cuestionar todo lo que había aprendido y el proceso de adaptación se convirtió en una lucha interna. Si alguna vez has sentido que al estar lejos de tu tierra, cada nuevo aprendizaje te duele, te invita a reflexionar sobre lo que dejas atrás y te enfrenta a los recuerdos de lo que una vez fue. Este episodio es para ti. Acompáñame en este viaje. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo mientras compartimos juntos los sentimientos y lecciones que nos trae el ser migrante. Este episodio es para todos aquellos que, como yo, han tenido que adaptarse a nuevos lugares y culturas, pero que en el camino no han dejado de sentir ese dolor de la despedida, esa tristeza que aparece cuando nos damos cuenta de que estamos cambiando y que no todo es fácil cuando aprendemos a vivir de nuevo. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión profunda sobre los procesos de adaptación que enfrentamos cuando nos mudamos a un lugar completamente nuevo. No solo se trata de acostumbrarse a una cultura diferente, sino también a las emociones que surgen en el camino. Hoy hablaré sobre cómo las calles de un pequeño pueblo español me conectaron con mis raíces, pero también me enseñaron a lidiar con la soledad y la melancolía. Al principio todo parecía estar en mi contra, pero con el tiempo entendí que cada experiencia, por más difícil que fuera, me estaba ayudando a crecer y a encontrar un nuevo equilibrio en mi vida. Como les comenté en el capítulo anterior, uno de los mayores desafíos fue compartir piso. Yo, que había vivido en una casa amplia, en un entorno familiar conocido,
Me vi de repente compartiendo un espacio reducido con otras personas. Al principio me resultaba incómodo. Cada persona tiene sus manías, sus costumbres, sus ideas sobre cómo deben hacerse las cosas y yo, que estaba acostumbrada a tener el control de mi entorno, me encontraba en una situación completamente nueva. No era lo que había esperado, pero sin darme cuenta me estaba adaptando. La convivencia me obligó a ser más paciente, a comprender mejor a los demás y sobre todo a ver las cosas desde otras perspectivas. Les cuento que cada mañana, cuando mi esposo salía temprano para trabajar, me quedaba pensando en ese pueblo, en esos pueblos pequeños que me rodeaban. Los veía tan similares a mi tierra, a los pueblos de mi infancia en Perú. Eso me llenaba de una mezcla de nostalgia y melancolía. A veces valoramos más lo que está lejos que lo que tenemos cerca. Y esa reflexión me hizo pensar en mi abuela y en su casa del campo, en los recuerdos que me unían a esos lugares que, aunque físicamente lejanos, estaban profundamente grabados en mi corazón. Recuerdo con claridad los sonidos y los olores que me eran tan familiares: los gallos cantando a la madrugada, los perros ladrando y el viento corriendo libremente entre los árboles. Las calles olían a leña y a tierra, y por un momento, mientras caminaba por esas calles del pueblo español, me sentía como si estuviera de vuelta en casa, en mi tierra, en ese lugar que había dejado atrás. Sin embargo, había algo muy diferente. Las casas en este pueblo español, a pesar de tener la misma esencia rural, tenían todas las comodidades modernas: agua caliente, electricidad, todo lo que en mi infancia jamás hubiera soñado tener en la casa de mi abuela. Yo recordaba cómo ella se bañaba con agua que extraía del pozo, algo que me parecía tan normal en ese momento, pero que hoy, mirando atrás, me hace darme cuenta de lo que significaba la falta de esas comodidades básicas. Mi abuela nunca se quejaba. Ella estaba acostumbrada a esa forma de vida. Incluso recuerdo que cuando yo era pequeña, mi madre nos bañaba en el río después de lavar la ropa. En esos momentos jamás pensé que algún día podría bañarme con agua caliente en una ducha. Sin embargo, cuando nos mudamos a la ciudad, pude disfrutar de esa experiencia. Esa conexión con mis raíces también me llevó a enfrentar una de las emociones más difíciles: la soledad. Cuando mi esposo y sus compañeros se iban a trabajar, yo me quedaba sola en la casa. Se sentía el silencio en cada rincón del piso y de las calles. Sabía que el día sería largo y me sentía atrapada en mis pensamientos, y los recuerdos de mi infancia venían a mi mente. Entonces comenzaba a caminar por las calles del pueblo. Recorría las mismas calles una y otra vez, a veces sin rumbo, solo para relajarme, para escapar un poco de mis propios pensamientos, pero siempre terminaba volviendo a casa y la sensación de estar sola se hacía más presente. Pensaba en mis hijos, en cómo ellos también se estaban adaptando a este nuevo entorno. Sabía que sus luchas eran las mismas que la mía, y aunque no los veía, comprendía que todos estábamos atravesando este proceso de adaptación juntos, aunque de manera diferente. Pensaba en lo que dejé atrás, en mi pueblo, en esa vida simple, en mi abuela, y me sentía triste. A veces el solo hecho de caminar por esas calles vacías me hacía querer llorar. Era una tristeza silenciosa, sin explicación. Me preguntaba por qué estoy triste ahora, pero no encontraba la respuesta. Para mí personalmente, cada experiencia nueva era como si me apalearan emocionalmente. Las noches eran especialmente difíciles, no podía dormir, y cuando lograba hacerlo, mi mente seguía despierta, analizando cada detalle, cada conversación, cada gesto. Me preguntaba si había hecho lo correcto, si no había hecho lo suficiente, si había fallado en algo. La culpa me invadía constantemente. Cuando le contaba a mi esposo cómo me sentía, él me decía: eres tonta, yo que tú dormiría todo el día. Pero ¿cómo podría dormir si mi mente no dejaba de pensar en lo nuevo que me había sucedido? En cada paso que daba, sentía que el proceso de adaptación me empujaba a un lugar donde ya no estaba segura de mí misma.
Las calles del pueblo, aunque tranquilas, me hacían pensar en mi juventud, en ese pueblo del que me fui llorando buscando algo más en la ciudad de Lima. El contraste entre esos recuerdos y la soledad que sentía me hacían cuestionar todo, cada día solo, cada día en el que me sentía ajena a todo lo que me rodeaba. Me llevaba a pensar que quizás había algo más que solo aprender a convivir con nuevas costumbres. También tenía que aprender a vivir con mis emociones y aceptar la soledad como parte del proceso. A medida que recorrí esas calles comenzó a suceder algo curioso. Empecé a disfrutar de esos momentos en los que me encontraba sola. El silencio de las calles vacías me brindaba un espacio para respirar, para relajarme y para pensar en todo lo que había sucedido. En esos paseos solitarios, por fin podía escuchar mis propios pensamientos, sin que el bullicio de la vida diaria me interrumpiera. Sin darme cuenta, empecé a apreciar esos momentos de soledad que antes tanto temía mientras lo plasmaba en el papel. Sin embargo, cuando volvíamos a casa y veía a mis hijos, la soledad parecía desaparecer. Ellos eran mi refugio, mi motivo para seguir adelante. Aunque pasaba largos periodos de tiempo sola, el verlos, al compartir con ellos esos breves momentos de interacción, me recordaba que todo lo que estaba pasando era por ellos. Mi rol como madre era ser su guía, darles las herramientas necesarias para que también pudieran adaptarse a su nueva vida. Al final entendía que el proceso de adaptación no solo es aprender a convivir con las costumbres de un lugar diferente, sino también aprender a gestionar mis propias emociones. La soledad, la nostalgia, la culpa, el miedo, fueron sentimientos que tuve que aceptar y comprender. Todo eso formaba parte del camino y aunque al principio me resultaba difícil, aprendí a abrazar cada emoción, entendiendo que ninguna de ellas era un obstáculo, sino una oportunidad para crecer. Hoy, mientras recuerdo esas calles por donde caminé, ya no siento la tristeza que me invadía antes. He aprendido a caminar con mis recuerdos y mis emociones sin que me sobrepasen. He entendido que la adaptación no solo es un proceso externo, sino también interno. Es aceptar lo que somos, lo que hemos dejado atrás y lo que hemos aprendido en el camino. Las diferencias culturales, las dificultades emocionales, la soledad y la adaptación son parte de este viaje y cada uno de esos momentos nos hace más fuerte. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que mi experiencia haya resonado con ustedes y que los haya invitado a reflexionar sobre su propio proceso de adaptación, tanto al entorno como a las emociones que surgen en el camino. Te invito a compartir este episodio, darle me gusta y suscribirte al canal para seguir explorando las historias, victorias y desafíos que enfrentamos los inmigrantes. Cada episodio es una ventana abierta a las realidades, los sacrificios y las lecciones que aprendo a medida que sigo en este proceso de adaptación y las lecciones que aprendí a medida que seguí en este proceso de adaptación. Si te perdiste algún episodio anterior, no te preocupes. Están disponibles en el canal para que puedas ponerte al día. Además, si quieres conocer más sobre mi viaje y los aprendizajes que he compartido, no olvides que mis libros, Bajo el cielo gris de Madrid y El precio de desplegar las alas, están disponibles en Amazon, donde profundizo más sobre mis experiencias como inmigrante. El enlace lo encontrarás en la descripción. Y si eres parte de la comunidad de inmigrantes o estás pasando por un proceso similar, te invito a unirte a nuestro grupo de WhatsApp. Es un espacio donde compartiremos nuestras vivencias, nos apoyaremos mutuamente y nos ayudaremos a seguir adelante. El número está en la descripción y también en la pantalla. Nos escuchamos en el siguiente episodio, donde seguiré compartiendo más sobre este camino de adaptación y crecimiento. Hasta pronto.